Bueno, cuéntenme en experiencia, gracias. Cuéntenme en experiencias, si han tenido experiencias de liberación en estas últimas 2 semanas o 3. ¿Quién puede levantar la mano y decir, pastor, en mi grupo de crecimiento, ministra de liberación? A ver quién se lanza, para no hablar de docracia, sino que usted verle cómo es, Señor. ¿Quién habló por ahí? Yo, Cuénteme. novia. Nubiecita, bueno, cuénteme, empecemos por nubes, usted pone bueno. Bueno, ayer que estábamos orando en el grupo de crecimiento con, bueno, la chica que me ayuda en la caja, Carolina, la invité al Sí, grupo y cuando lloré por ella, ella dijo que había sentido algo que tenía en su corazón hace mucho tiempo porque ella perdió un bebé y ella sí, estaba, cuando perdió el bebé, peleó con Dios. Y ella ok, dice que cuando oramos por ella sintió como esa libertad para confesar lo que tenía ahí porque se había puesto brava con Dios por el tremendo. falleció su hijito. Y ella Claro, va a claro. retiro. Entonces yo le digo, ahorita en ese retiro, mejor dicho, Dios va a hacer cosas grandes con usted. Súper, súper. Muy bien. ¿Quién más por ahí? Diana Murillo, allá en el Retiro. ¿Qué pasó? ¿Qué liberaciones viste en cristianos y no cristianos? Uy, Paz, principalmente la mía. Pienso Sí, que uno habla desde su propia experiencia. Hubieron sí. muchísimas, pero, pero yo tuve dos liberaciones importantes. Una, pues la consagración que hicieron mis padres cuando me entregaron a esa persona que manejaba brujería y no los Ujú. había perdonado. Entonces Dios me llevaba que tenía que perdonarlos. Y yo no lo tenía como tan presente, pues lo había llevado como muy casual. Y Sí, entonces me llevaba ese perdón y sentí que pude ser libre. Y lo otro fue que yo no me había perdonado por lo que Valentina había vivido. Entonces yo me decía, perdónate a ti misma, porque fue duro, fue un tiempo durísimo donde saqué todo ese dolor, quizás sí, por lo que como no tuve una madre que me guiara ni nada así por el estilo, pues yo intenté hacer lo mismo que mi mamá había hecho conmigo, repetirlo en mi hija. Y no se imagina el daño que uno le hace a un hijo cuando no hay dirección de Dios. sí. Entonces fue pedirle perdón, aceptar que me equivoqué y perdonarme por muchos años que llevaba como esa carga, que por mi culpa ella es así, por mi culpa. Entonces, uy, fue muy, muy gratificante. Y a nivel físico y emocional, ¿qué sentiste? ¿Se desgarró algo en la mente? Físicamente, cuál fue la reacción? No, Paz, principalmente tener la convicción de que lo que estaba haciendo era guiado por el Espíritu Santo. Sí, Porque quizás hay cosas todavía que nosotros tenemos que aprender a soltar y darle en manos de Dios, porque queremos hacer el papel de Dios, ¿no? Queremos que la gente actúe y haga como nosotros queremos. Y es como aprender a soltar, que no es fácil, pero tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, pues el Espíritu Santo no va a obrar en nuestra necedad. Y fue también como desgarrarme y desligarme de algo que por muchos años había lidiado, quizás con lo de Danilo, y ese proceso lo pude hacer el sábado en la noche cuando llegué de eso, y mi reacción fue totalmente diferente a lo que yo había pensado. Y se pudo hacer con amor, o sea, sin maltrato, nada, y creo que eso fue lo importante, que hubo un cambio en mí para yo poder repartir lo que yo tenía en ese momento que Dios me había dado. tremendo. Sí, señores. Precisamente vamos a hablar de eso hoy. Creo que lo alcanzamos. Quedamos, ¿me recuerdan en la página en que quedamos la semana pasada? Yo tengo una aquí, no sé si sea la misma. La La 28, 29. 29, pastor. por mí. 29, sí. Estamos en lo correcto. Perfecto. ¿Me ayudas a leer el primer párrafo, mi Dianita Guerra, por favor? Vamos a entrar, antes de que mi Dianita lea, en esos párrafos le hago el panorama. A ver, lo pongo a leer es para socializar entre todos porque sé que algunos leyeron, otros no, y contextualizarlos. Entonces, lo otro, no quiero ahorrarle la lectura para que lo entienda bien, pero le podría resumir esa página diciéndole que nuestra mente tiene que ser renovada todos los días con la palabra,
que viene el reino del Señor a traer y a romper esas maldiciones en nuestras vidas y cosas que quedan en nuestra vida, en el mundo espiritual que nosotros no entendemos, que es tan grande que no hay teólogo, no hay teología, que nos explique con precisión qué áreas quedan atadas a áreas demoníacas, que sí las describimos como lo decía Dianita, gracias Diana, tremendo testimonio, en el área emocional. Dese cuenta que Diana está aflorando algo emocional, que evidentemente hay a la par una atadura espiritual que viene el Señor trabajándolas. Usted mantiene una actitud de no perdón, no reconciliación, el no sanidad interior, hay ataduras y hay demonios trabajando en esas áreas en nuestra vida. ¿En qué lado? La Biblia nos lo va a describir ahorita precisamente qué influencia tiene en los cristianos. La página que vamos a ver tiene que ver mucho con el ejercicio que nos hemos aprendido durante las últimas clases, es el tema de expulsar demonios e echarlos fuera, que esa es nuestra tarea, nuestra dinámica, tanto de nosotros, de la gente no cristiana y de la gente cristiana. En esa hoja vamos a ver temas como crucificar los deseos, pero expulsar los demonios. También vamos a tenerlo muy claro. Y ya empezamos a ver lo que Anita nos ilustró muy bien, cómo nosotros damos lugar al diablo. Y la palabra lugar es espacio, en qué área del espíritu, del alma, del cuerpo se puede evidenciar, pero le damos lugar, es decir, es una frase clave, es derecho legal, no posesión, no posesión, sino posición en algún área de nuestra vida. Como les decía en las clases anteriores, no podemos dejarlo solo en lo físico, en lo emocional, sino también siempre reconozca, mi amado, que hay una influencia espiritual. Cuando usted ministra, debe ministrar las tres áreas siempre. No se las debe psicólogo, súper dotado, no se las debe el súper cristiano teológico que tiene la teología correcta. Todos los días la teología tiene que ser renovada y revisada. La Biblia debe ser reinterpretada en los conceptos que hoy vivimos como cristianos a la luz de lo que estamos viendo y experimentando. Por eso aquel que se para y dice, no, es que teológicamente no es concebible, entonces ya tiene un desfaz, porque la teología se renueva día a día. La Biblia no. La teología, que es la manera de interpretarla en la aplicación, sí, todo el tiempo y vamos renovando. Entre ellas, este curso precisamente que estamos hablando. Entonces, la primera palabra que aparece en el primer párrafo que nos va a leer Diana Guerra es la mente. Y ahora sí me lo lees con rapidez. El segundo me lo va a leer La mente, pastor. la mente, sí. La mente, pastor, sí. La mente tuya y la mía. ¿Qué dice ahí? Solamente fue la última palabra En, en la página que leímos 29. en la página 28. Yo tengo la 29. No, O se pastor, me la corrió a mente es mí. la última palabra de la 28 para ¿Y qué nosotros. dice? La mente es Dice, la mente es ser renovada Ah, bueno. repetidamente. Entonces a mí, entonces en mi material se me corrió. Entonces la otra. Dios tiene un reino. Eso. Ah, bueno, pero entonces léeme mente. De todas maneras, léeme ese párrafo porque tiene que ver con lo siguiente. ¿Le leo los dos? Por favor. Ok, Luego Nubia me lee el siguiente y luego el siguiente me lo lee ahí Rosita Becerra. Gracias, mis amados. listo. Dice, la mente debe ser renovada repetidamente colocando la palabra de Dios en ella. De esta manera se logra efectivamente el crecimiento espiritual del ser total, alcanzando la estatura de la plenitud de Cristo a un hombre perfecto. Perfecto. Eso está muy claro para todos. Sigamos. Dios tiene un reino. Dios tiene un reino y Él quiere traer más que salvación a los que en Él creen. Desea traer su reino a nosotros. Grandes influencias demoníacas que han estado gobernando en ciertas áreas por generaciones tienen que ceder cuando llega el reino de Dios. Tanto en familias como en individuos encontramos maldiciones generacionales que tienen que romperse. Maldiciones de pobreza, de brujería, de divorcio, y de todas ellas Cristo vino a librarnos. Eso. La última frase me gusta mucho. Precisamente ayer lo socializaba en el discipulado. ¿Se acuerda que hay principados, potestades y gobernadores? Les voy a dar un tips bien interesante porque yo estoy hablando con gente teóloga, profunda. Cuando uno hace un estudio de la iglesia a nivel de historia, pasa esto.
enseñanzas como votos de pobreza que nunca existen en la Biblia. Entonces llevaron a la iglesia a vivir una pobreza económica, basado en un contexto, por ejemplo, del año 345 en adelante hasta el año 1000, donde resurgen todos los monasterios y los votos de pobreza, pero ese voto de pobreza se hacía confrontando y siendo una crítica al cómo la iglesia se dejó corromper por el poder y permitió, pues, por supuesto, que entrara ese espíritu de robo, de manipulación y todo lo demás. Tiempo del oscurantismo, ya estamos hablando mil y pico, 1500. Amados, en eso hay trabajo demoníaco, potestades, principados, llevando a una iglesia a pensar en pobreza. El propósito de Dios es prosperarnos a nivel espiritual, emocional y físico. Nunca fue la voluntad de Dios que usted viviera en pobreza, nunca, jamás. Y yo no estoy predicando un evangelio de la prosperidad, pero es un Dios que prospera en todas las áreas. Entonces la voluntad de Dios es que usted sea sano económicamente, tenga libertad financiera, sea próspero, tenga salud física, emocional y espiritual. Eso también tiene que romperse entre las teologías dentro de la iglesia. Acuérdese de 1 Timoteo capítulo 4, cuando Pablo dice, y vienen escuchando espíritus demoníacos, nuevas doctrinas y doctrinas de demonios que enseñan ciertas cosas. Entonces, hay una transferencia espiritual donde en personas se han empoderado maestros y líderes de enseñanzas que no tienen nada que ver con la Biblia, pero sí mucha teología y mucha religiosidad. La prosperidad sí es voluntad de Dios en todas las áreas, mis amados, en todas las áreas. Dentro de esas es la pobreza, la brujería, el divorcio y todas ellas Cristo vino a liberarnos. Cuando uno está ministrando cristianos, uno no puede creer cómo viven en una pobreza física, pero no estoy hablando de un contexto cultural donde no se puede tener nada. Por ejemplo, Colombia. Es increíble que personas jóvenes ayunan, pero la parte económica no tiene ninguna repercusión. Viven en una pobreza, mala administración del dinero. ¿Y usted qué cree? Eso también es un ataque diabólico. Dentro del libro que les mandé, hay una página donde se las voy a recomendar. Ahora lo voy a volver a revisar, no sé si la página 93 o 193, no recuerdo. Ahora se las busco y se las mando. Cómo la parte demoníaca influye en el área económica, por ejemplo. Eso está súper chévere. En todas ellas también, cristianos repitiendo divorcios de los padres, pero si ahora son cristianos, tienen la palabra, ayunan, oran, inclusive se casaron por la iglesia cristiana y comienzan a repetir un ciclo y parecido. ¿Y esto qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues también tiene un componente espiritual. Es como para que vayan teniendo en cuenta ese panorama. El siguiente. Dice, hay algunos creyentes que han ayunado, orado, atado, reprendido, clamado y no ha obtenido ningún resultado. Han crucificado la carne, pero todavía dentro de ellos tienen deseos compulsivos que los llevan a hacer lo malo. Es algo que está fuera de su control en su mente, en su cuerpo y en sus emociones y en sus áreas sexuales. ¿Qué palabra va ahí, Paz? El remedio, El remedio. El remedio controla los demonios. Los demonios es, el remedio contra los demonios es expulsarlos y echarlos fuera. pero como muchos se les ha enseñado que ningún creyente puede estar influenciado por el diablo y que cuando recibe a Cristo ese mismo En momento ese mismo momento. ese mismo momento es libre. Siguen por mucho tiempo arrastrando cosas del pasado que los controla y los oprime. Exacto, hay un componente. Entonces, como hay una teología que se metió sin pensarla, sin mirar desde la Biblia y desde la experiencia, dijeron, usted es salvo, usted no tiene necesidad de liberación. Ya hemos aprendido que somos salvos, pero no libres, redimidos, pero no sanos, nuevas criaturas, pero no renovados. Y lo que se necesita renovar y liberar es el alma y el cuerpo. El cuerpo en aspectos de físico de sanidad, el alma en aspectos de renovación y sanidad interior. Paralelo a lo que hablamos, hemos venido desarrollando en la parte emocional. Entonces solamente lo dejamos en el aspecto emocional y nos olvidamos lo espiritual.
Y cuando uno atiende a alguien que lo hemos socializado ya acá a nivel espiritual, como lo dijo Dianita, por ejemplo, uno dice, wow, sí hay muchas ataduras espirituales allí. El siguiente párrafo, Hay creyentes tratando de crucificar los deseos, crucificar los deseos provocados por los demonios, cuando más bien deberían expulsarlos. expulsarlos. Otros están tratando de echar demonios fuera cuando en realidad Es es un problema de la carne. Si se da cuenta esa frase, entonces dice, hay creyentes que tratando de crucificar los deseos provocados por los demonios, cuando más bien deberían de expulsar. Hay cosas que usted decirle, expulso, echo fuera, reprendo, toda obra del diablo. Yo sé que implican los deseos sexuales, emocionales, morales, bueno, toda la cosa. Hay momentos donde uno debe decir, no, esto no, esto, aunque si vienes de la carne, es qué obsesión, qué opresión, qué cosa que no me la puedo quitar de la mente, ahí fluyen mucho los pensamientos obsesivos, ahí tiene que ver mucho las fantasías, no necesariamente que esté poseída la mente, sino que manda pensamientos demoníacos. Lo diría Efesios capítulo 6 sobre los dardos del enemigo. Otros están tratando de echar fuera demonios cuando en realidad es un problema de la carne, cuando usted sabe que viene, y eso es un hilito muy fino, sobre todo cuando venimos de una vida mundana, practicando con avidez la fornicación, adulterio, masturbación, pornografía, Pornografía. mentira, maldad, todo ese tipo de cosas. Evidentemente es algo de la carne que tengo que morir, pedir perdón, renunciar, quitar, sacar, morir a eso. Pero no deje de, ahí es donde quiero explicar. No tiene que echarle toda la culpa al diablo. Esto es un demonio de fornicación y adulterio. Sí existen demonios y potestades, millones, trabajando y atacando cada área, así como la Biblia describe las obras de la carne, como lo dice Gálatas capítulo 5 versículo 16 al 19, así como lo describe la Biblia, también ahí mismo se describe intuitivamente cómo potestades y principados trabajan esas áreas para llevar a una generación a atarlas más en esas áreas pecaminosas donde les abren las puertas. Es un pecado de la carne, pero es una puerta que se abre para que Satanás y miles de demonios trabajen ahí. Cuando hemos ministrado gente que ha estado en homosexualidad, cuando han estado en adulterio, cuando están en fornicación, en muchas cosas, en brujería, siempre manifiestan demonios trabajando ahí, siempre, siempre. Entonces uno los lleva al arrepentimiento, al romper el pecado, con toda conexión con el pecado, a expulsar y a reprender, porque siempre está conectado, eso nunca se les olvide. El siguiente párrafo dice, el remedio, el remedio para vencer la carne o el viejo hombre es la crucifixión. Y el remedio para vencer los demonios es expulsarlos y echarlos fuera. Repito toda la frase para que la noten. El remedio para vencer la carne o el viejo hombre es la crucifixión, es decir, morir al pecado, pedir perdón. Y el remedio para vencer los demonios es expulsarlos y echarlos fuera. Entonces yo no puedo decir, uy, echo fuera todo espíritu de fornicación, de mentira, de maldad, cuando realmente sigo patrocinando la pornografía, la mentira, la murmuración, el chisme, la falta de perdón, que no solamente debemos de quedarnos en aspectos sexuales. Y echo fuera esto de mi vida, pero sigo viendo esas cosas, sigo practicando la murmuración, la rebeldía. No, un asunto primero personal, sobre todo cuando estamos hablando de cristianos, ¿no? De cristianos. El siguiente pasaje dice, ¿puede un creyente estar poseído? Pues por supuesto que un creyente no puede estar poseído por demonios. Esa palabra posesión no, que es control total, ya que el Espíritu Santo vive dentro de la persona y el maligno no lo puede tocar. Ahora, el Espíritu no puede cohabitar con un demonio, eso es verdad. Pero sí la palabra del Señor habla de un creyente que puede darle lugar con sus acciones, y eso ya es lo que vamos a empezar a describir. Efesios 4:27 ahí, la rayita dice, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. La palabra que ahorita socializábamos. Lugar, derecho legal. Es básicamente lo que dice allí. Minator, yo me a leer el próximo párrafo, por favor. Cuando un creyente camina en obediencia al Señor y no le da lugar al enemigo, éste no puede hacer nada en su contra. Ahora, si la persona cede un poco de su terreno para que él lo opere, le está, Le está dando un derecho legal.
El que hablábamos ahorita. ¿Sigue? Él no tiene, él no tiene poseída nuestra vida, pero tiene Un pequeño rincón de ella desde ese terreno, controla y envía deseos ahí, como lo dice. controla y envía deseos lujuriosos, pasiones desordenadas, envidias que oprimen al creyente, trayéndole depresión. Exacto. Entonces, escuchen esto. Acuérdense que el pecado primero se dio en esas lógicas espirituales que no conozco muy bien. El pecado comienza en Satanás. Recuerde que es el padre de mentira, el padre del pecado. Entonces empieza ahí. ¿Qué conocería de Satanás de nuestra vida y nuestra naturaleza que implica la tentación a Adán y Eva? Por eso es que sabe atacar. Y cuando usted lee pasajes, por ejemplo, como Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús, dése cuenta que, y eso lo vimos, versículos atrás, lecciones atrás, siempre el diablo está trabajando la tentación. Entonces te das cuenta que no puedes obviar que es una tentación que viene desde lo espiritual. Y cuando se le abre la tentación, pues hay a la puerta de la tentación, pues hay una parte en mi vida en la cual va a ser tocada, le doy derecho legal, un pequeño lugar, parte del alma, parte del cuerpo. Yo me atrevería a decir que parte del espíritu, hasta donde yo veo reflejado, eso es segunda de Corintios capítulo 7, que también lo vimos arriba, dice el apóstol Pablo, y limpiado de toda contaminación de espíritu. En segunda Corintios capítulo 6, en los últimos versículos, no sé si es del 16 al 18, ustedes lo pueden ver ahí, corregirme, porque arriba está en las otras lecciones, es donde Pablo hace los paralelos, qué comunión tiene Cristo con Belial, la mesa del Señor con la mesa de los demonios, el injusto con el justo con el injusto, no os unáis en yugo desiguales, donde viene esa famosa frase, pero termina diciendo, y note que habla del diablo, ¿no? Cristo y Belial, diablo. Y note que termina en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, limpiados de toda contaminación de espíritu. Y yo estuve mirando esa palabra de espíritu y significa mi espíritu, mi vida espiritual, mi espíritu. Y me sorprendía porque si en qué momento yo dejo contaminar mi vida espiritual, qué tremenda. Y claro, no hay que ir lejos. Siempre que encuentre una palabra clave en la Biblia, ahora que estamos hablando de la parte espiritual de esto de demonios, mire los versículos anteriores y posteriores, no ve el contexto. De hecho, hasta tiene que leer hasta 2, 3 capítulos atrás para que vaya al contexto. Y cuando yo dije, no, sí tiene que ver algo espiritual, porque lee los versículos anteriores, que es 2 Corintios 6, 18, de 16 al 18 y 19, precisamente se habla de Satanás casi 3 veces, casi no 3 veces. Pues sí es algo espiritual. Entonces, cuidado con el pecado. Entonces, sí tiene mucha trascendencia qué lugar, qué posición mental, emocional, física tomará Satanás en alguien que abra la puerta al pecado. Tenga en cuenta eso cuando usted ministra consejería. Tenga en cuenta usted eso como pastor y como líder cuando le abrimos la puerta del pecado. Por eso es que uno dice, caramba, eso ya pasa esa aberración homosexual, esa aberración lésbica, esa aberración a la corrupción, esa aberración a la mentira, esa aberración a la rebeldía. Eso no es natural, ¿no? Uno como que nota que es algo espiritual y dice, wow, aquí debe haber algo más. Sí, señores, hay algo más. Por eso no podemos decir, no, esa persona es rebelde, es murmuradora, ya con Dios. No, no, no. Si usted se prestó para eso, cristianos se prestaban para eso, líder, ven, 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 renuncia, expulsa de la mente, del cuerpo, de donde sea, pero necesitamos ser libres de ello. En la página 30, ¿sí? Pasamos a la página 30. Paz, perdón, me repite esa la última frase, la antepenúltima, derecho legal y ¿tiene qué? Desde el Pero derecho tiene. legal, él no tiene poseído nuestra vida, pero tiene un pequeño rincón de ella. Ok, gracias. Siguiente. Desde ese terreno controla y envía. La otra es controla y envía. Y la próxima, los hijos de Dios pueden ser controlados y demonizados por el reino de las tinieblas. Esas sí son dos verdades claras. Controlados y demonizados. Ya vamos a explicar qué significa la palabra demonización. Por el reino de las tinieblas. Si es posible, y lo vamos a ver ahorita. Primero dice, debemos tener en cuenta estas verdades. Eso es un resumen. Encontraremos las evidencias bíblicas de que no son una lista exhaustiva, son unas evidencias propositivas y descriptivas acerca de las manifestaciones demoníacas en la vida del creyente.
Entonces yo le resumí todo lo que hablamos de esas hojas anteriores. La primera, así haya nacido de nuevo, que es un postulado teológico. Es que nació de nuevo, qué bonito, ya empezó, súper bien, tiene el nuevo nacimiento y me alegra, bastante me alegra. Ya empezó, ya nació de nuevo. Ahora qué empieza, la liberación. Entonces, vuelvo y le digo, hay un concepto teológico tradicional sin texto bíblico, sin argumentación teológica, sin experiencia tenida en cuenta, nada, que ya, no es, ya nació de nuevo y ya es libre de demonios. No, esa no es la realidad. Esa no es la realidad. Dos, dos no, sino dos. Así more en mi vida el Espíritu Santo. Lo vamos a ver ahora en ejemplos bíblicos. Tres, cuando abro puertas al pecado. Cuatro, emociones no procesadas o gestionadas. Y la última que falta ahí, pues que es muy ligada a la antepenúltima, es la falta de perdón. Entonces le repito las cinco. Así haya nacido de nuevo, así mora en mi vida el Espíritu Santo, cuando abro puertas al pecado, emociones no procesadas o gestionadas. Sí, señores, entre ellas la última, la falta de perdón. Van a notar las cinco palabras clave, dos, cuatro, cinco que aparecen ahí. Las voy a poner en contexto. Cada palabra que va a anotar ahí, esas palabras están en la Biblia en griego y las encuentra uno de Mateo a Apocalipsis, hablando de cómo trabajan los demonios y Satanás en la vida de creyentes y no creyentes. La primera es demonización. Demonización. Z-C. Demonización. La segunda es posesión. La tercera es opresión. La cuarta es obsesión y la quinta es tormento. Entonces se les voy a repetir. La primera, demonización, que es la condición continua, como parecía, hay control parcial, directo sobre una persona en una o más áreas de su vida, que lo hemos ministrado. Ahora le voy a pedir favor a Jamie y Iván, que han ministrado gente cristiana, cómo han ministrado esa área. Para que preparen dos testimonios rápido, mi Ivancho Jamie. La segunda es posesión, apoderarse, dominar, privatizar un lugar o una persona. Eso pasa, por ejemplo, en Marcos capítulo 5, ¿se acuerda del endemoniado Gadareno? Esa también aparece en Mateo 10, y ahí sí mi mente no me deja engañarles, en Mateo 17. ¿Se acuerda cuando un padre lleva a su hijo a que lo echa al agua, lo echa al fuego, lo echa a echar espumarajos? Hay una posesión muy fuerte. Tres, opresión, fuerzas subyugantes externas, permanentes, y esa la siente uno. ¿Has visto? Esta es una opresión en el culto, en mi vida. Eso pasa. Obsesión, precisión persistente, emocionales. También, también. Eh, en la área psicológica, sobre todo, se maneja mucho eso. Y tormento en los sueños y tormentos mentales. Puede pasar. Hasta que yo no, pues yo no, hasta que yo no lo haya vivido, yo no lo puedo contar. Pues como yo lo viví, no sé quiénes han tenido sueños donde sienten que le están haciendo brujería, ven una imagen, despiertan y sienten una opresión en el pecho. A mí me pasó que se me sientan en el pecho. Veo imágenes ahí en mi cuarto a veces, opresiones, ha pasado. Entonces uno se cuestiona, venga, pero si soy cristiano y si el Espíritu Santo está en mí. Pero es que uno está cuestionando la teología muy borrosa y muy falta de rigor bíblico. Entonces uno se choquea es con eso, pues si soy hijo de Dios. Entonces cuando uno pues estudia esto, uno dice, no, pues es que tengo una lucha espiritual. Entonces cuando las personas tienen este tipo de luchas, yo les digo, hasta ahí es donde llega Satanás. Usted lo siente, lo presiente, siente ese tormento, esa opresión, esa obsesión. Bueno, levántate en autoridad en guerra espiritual y expulsa de tu mente, de tu casa, de tu apartamento, porque existe eso, no solamente de personas, sino de lugares. Eso es muy bíblico. Ejemplos bíblicos que nos enseñan esa verdad, pues la primera es la influencia demoníaca en los creyentes de Éfeso. Entonces, note el versículo, Efesios 4 25 al 27, ahí está un resumen chiquitico. ¿Me ayudas a leerlo allí, por favor, María Paternina? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad
cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo, es la frase que sigue ahí, que es el versículo clásico en la Reina Valera 60. Quiero que mire bien el texto y subraye la palabra mentira, subraye la palabra ira, y entre esos dos, note que si decimos mentira, que es pecado, dos, note la ira o el enojo no controlado, y como lo dice metafóricamente ahí, no se ponga el sol, es decir, no se acabe el día o no se la pase todo el tiempo mal geniado, solucione. Ya sabemos que desde la perspectiva psicológica, alguien que vive enojón todo el tiempo tiene problemas. Mire usted por qué anda cargado, ¿qué tiene? ¿Usted con qué anda? Entonces uno descubre pecado, está guardando un adulterio, una mentira, heridas no cerradas, falta de perdón, le han lastimado, nunca, y es por años, amados, es por años. Pero ahí ya viene la frase clave, ni deis lugar. ¿Recuerda la palabra lugar? Derecho legal. Entonces, listo, léeme en la otra versión. Efesios 4 25 al 27 allí, Pastor Iván, por favor. Que aparece ahí. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Esa versión dice ahí, porque el enojo da lugar al diablo. Ojo que en la nueva traducción viviente nos arroja un tips importantísimo, porque el enojo da lugar. Ahí ya nos hace una interpretación del texto. El enojo da lugar. Entonces, interesante y cuidemos en nosotros y en otros ese temperamento. Ya termino esta para que Iván nos regale la ilustración ahora que les pegue. La siguiente lectura, allí, pastorales, si me puedes ayudar, Efesios 4:25 en la PDT. Listo, Efesios 4:25. Sí, señor, en la PDT, que aparece ahí. Así que dejen las mentiras y díganse siempre la verdad unos a otros, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. Ayer hasta el 25. Ah, ¿O no, sí? pero ahí está en escrito, en la cartilla. ¿Sí? Ok. ¿No está escrito? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, ok, siga mi paz. Repito, así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No No, no, permitan que el no. sol... No, no, pastor. Ahí mismo debe estar el texto, todo, todo. Efesios 4:25 en la PDT. ¿Cuál estás leyendo? Estoy leyendo en la cartilla y también tengo la PDT. Sí, sí, pero en la cartilla. Sí, estoy leyendo desde la cartilla. Ah, dice, no permita que la ira los haga cometer pecados. Sí, esa. Que la noche no los sorprenda enojados. Sí, es esa. Sí, pasa, así está, No, así dice en la cartilla. Ah, perfecto. Sí, es que aquí tengo otra, pero es más anotación mía. Entonces dice, no le den ninguna oportunidad, es la frase, para que ustedes miren la PT, al diablo para que los derrote. Uy, esa otra frase me gustó, esa otra palabra. No, dos palabras claves. Oportunidad al diablo para que los derrote. Hay una derrota. Dese cuenta que una persona, ahí después de Efesios 4:25 al 27, es que por eso les hago leer, porque son textos que son muy puntuales, no son de resumir, son de leer. Por eso dice, debemos de cuidar y gestionar bien nuestras emociones. Cada día, revíselas usted, como pastor, como líder, y cuando usted enseñe, revise, porque en esas emociones no trabajadas también Satanás toma control. No deje eso en el ambiente emocional solamente. Es un tema que le prestamos poco atención, ¿no? Si nos damos cuenta, una persona en un ataque de enojo o ira no controlada puede cometer los peores errores y crímenes. ¿Usted ha escuchado eso? Crímenes, ¿cómo se llama ese? Crímenes de... Sí, no, que cuando encuentran a la Intensa ira esposa. y dolor. Los Es, crímenes de odio, es, Crímenes pasionales. y espacio. Y no los hay, pasionales. hay una ventana, dicen que hay una ventana ahí
de sacar al paciente pues de la cárcel y dice, hombre, encontró a la esposa o el esposo, ¿qué quería? O sea, hasta la justicia da una condonación ahí para ayudarlo. Pero la verdad, si vamos a la Biblia, eso tiene una fuerte dosis espiritual. La Biblia sí podríamos decirle al juez, es que hay algo espiritual, claro que eso no es condenable, que no lo ve obviamente nuestras autoridades, pero noto que nosotros sí. Ahora, hay una pregunta que yo dejé ahí muy cauciosa. ¿Y qué sucederá si abro la puerta a otros pecados en mi vida? Recuerde que la lista de Efesios 4 25 al 27 no es una lista exhaustiva, explicarle todo, porque es que tengo el problema con muchos llamados teólogos que dicen, pero bueno, muéstrame en la Biblia, ¿dónde dice que por el pecado de X, no sé, adulterio, viene un demonio y dice que solamente el enojo? Le digo, uy, no, se está interpretando mal. A ver, el texto, Pablo no está tratando todos los pecados, está hablando de uno, imagínate, de uno y es del enojo no controlado que se convierte en ira que daña. ¿Y qué sucede cuando en ese enojo no lo controlo, no lo gestiono, esa parte emocional que ya les dije anteriormente, qué puede estar detrás de ese enojo? Muchas cosas. Pues la pregunta es, ¿y qué sucederá si abro la puerta a otros pecados en mi vida? Imagínate eso. ¿Mm? A la mentira, a la murmuración, a la rebeldía. Pues lo que vamos a ver. Ivancho, regálanos uno o dos testimonios de gente cristiana que ustedes hayan ministrado en los últimos tiempos en este sentido. Bueno, Guardando los nombres, ¿no? Protegiendo los nombres. muchos. De gente cristiana. Inclusive, bueno, hace poco, por ejemplo, de una persona que había pasado por procesos de liberación, muchos, y a través del enojo, precisamente a través de la ira, había puerta. Entonces, cuando ministrábamos en ayunos o cuando estábamos en el servicio de los líderes, en esa administración inicial, por decir algo, se manifestaba, siempre se manifestaba y me decía el por qué. Entonces empezamos a hablar, tocó nuevamente empezar ese proceso como de mirar, bueno, vamos a mirar cuál es el foco. Y obviamente había un espíritu de ira creado a través de reacciones que ella tenía hacia personas que le hacían daño. Y ella no se daba cuenta que involuntariamente a través de esa emoción mal manejada abría una puerta para que el espíritu tomara posesión y obviamente se manifestaba. En otra ocasión, la segunda fue, en alguna ocasión estábamos ministrando, habíamos ministrado a una persona, eso fue aquí también, habíamos ministrado a alguien y de pronto el espíritu, pues no soy de los que hablo con los demonios, dejo que hablen, pero en ese momento generalmente ellos dan una frase, entonces en el momento lo que estaba en esa persona dijo, ella me ha dado derecho legal sobre él. Y yo le pregunto, bueno, entonces yo lo eché fuera, cuando terminamos yo hablé con la persona y le dije, bueno, ¿qué puertas has abierto? O sea, ¿qué ha pasado? Porque parece ser que si el demonio dice tengo derechos legales porque tú se lo has dado a través de una puerta abierta y efectivamente confesó que había tenido un pecado sexual. Sí, había abierto una puerta a través de eso y por eso el demonio, ¿cómo? Pornografía. Exacto, por pornografía. Entonces, el demonio decía, es que usted me abrió puertas, usted me dio las llaves para yo entrar. Entonces me dice, yo no me voy porque usted me deja entrar ahí siempre. Entonces, a veces como que uno le dice a la persona y le tengo que uno ponerse serio y decirle, bueno, o sea, toma una decisión, porque esto no es jugar a la liberación cada 8 días. Tienes que Sí. tomar una decisión de santidad, porque mientras no haya santidad, puedes ir a la iglesia cada 8 días y lo que sea, pero si no tomas una decisión, pues Ah, simplemente vas a estar abriendo puertas y él va a tener dominio o autoridad sobre esa área específica, pero es debido a las exacto. puertas que abrimos. Súper. Eso, yo ministré antes de ir a viajar a Bucaramanga, ministré una señora que está asistiendo a la iglesia y lo mismo, ora, ayuna, reprende. No, si usted le habla de ayuno y oración, nos lleva a todos por encima, ¿no? Nos barre. Pero cuando le abre la puerta de la ira, pierde todas las batallas y tú pierdes todo. Y la última vez que la ministré en la oficina, duro, muy fuerte. Entonces voy a hacer tres apuntes que quiero que usted los anote donde dice notas. Uno, el hecho de que usted como pastor y líder no haya tenido la experiencia no quiere decir que no exista. Número dos,
La teología le falta, a la Biblia no, a la teología le falta experimentar más esos temas a profundidad. Esto que yo les doy en la cartilla es un abrebocas. No considero que sea algo tan profundo, pero sí un fundamento para establecer, ¿no? Tres, no me trate los temas de pornografía con los jóvenes, de mentira. Ay, es que el amor del Padre, Cristo sabe que tú le amas, tú debes de saber que Cristo le ama. Hay que tenerle paciencia a los jóvenes, los adultos, los ancianos, porque es anciano, porque es joven, porque es niño. Esa teología está mal, amada. Discúlpeme, yo he escuchado predicadores que tienen congregaciones migrantes, como lo dijo fulano de tal, eso como que está, nosotros decimos que es que el Papa, habla las cátedras y que el Papa está por encima de la Biblia, pero usted también y yo a veces hablamos cosas que predicadores que tienen multitudes dicen y nos casamos con esas teologías. Mal, amado. Por eso hay que sacudir la teología todos los días. Y no voy a dar nombres, usted los escucha ahí por internet, usted sabe quiénes son, que me tratan el pecado como si fuera cualquier cosa. Entonces, por eso tenemos a jóvenes que no les importa con el celular, pasar tiempo de pornografía. Hay que entender el niño y el muchacho, hay que entenderlo. Hay que cortar con el pecado, hay que ministrarle liberación. Liberación, claro. Si eso no está en su teología, anótelo. Yo debo administrar liberación porque abrió puerta al pecado. Entonces no me trate a los jóvenes, no me trate a los líderes, no me trate a la gente nueva, adulta, anciana, quien sea amado, con tanta libertinaje, con una teología castrada, opaca, nula, enana. No es así, no es así. Recuerde que no es un asunto solo de carne, sino del diablo y la hemos ministrado y cantidad de testimonios los daremos acá. Miremos el ejemplo de Saúl, cómo Saúl abre las puertas al pecado, que es la B. Saúl abre las puertas al pecado. Es un ejemplo del Antiguo Testamento. Usted dirá, del Antiguo, tranquilo que lo va a llevar del Antiguo al Nuevo y no cambia nada. En absoluto va a cambiar, se va a dar cuenta usted cómo lo hace. Entonces, cuando se abre la puerta a la rebeldía, la desobediencia, obediencia, desobediencia, perdón, obedecer de forma parcial, me permite o se permite que los demonios y Satanás tengan derechos y oportunidad de operar en la vida de una persona. Por ejemplo, el primero está ahí, me ayudas a leer ahí, Geraldine, 1 Samuel 15:23. Ah, señor. perdón, la Primeras, B, perdón, la B fue la frase que dijiste, ¿me la puedes repetir, por favor? ¿Cuál frase? La de Samuel, creo que dijiste, la que Eh, acabaste de Saúl decir. abre las Saúl, puertas al pecado. Saúl abre las Saúl abre puertas las al pecado. puertas al pecado. Esperen Ya, porque es que todos me hablan y no entiendo. Saúl abre las puertas al pecado. Gracias. Listo. Entonces, por- el ejemplo ahí es de una puerta abierta a la rebeldía, desobediencia y al obedecer de forma parcial. Ojo con eso. No estoy hablando de sexo, de pornografía, de nada de eso. Pero lo que pasa es que detrás de la rebeldía, en la desobediencia, por supuesto, hay orgullo. Y uno diría, ay, pastor, es cuestión de la carne. Amado, este curso está para darle a entender que no solamente es físico, no solamente es cuestión emocional. Dele el tono espiritual. Ahora sí, Millera. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Listo, que una persona ya haya vuelto atrás, pastor, desobedeció un tiempo por fuera, Dios le ama, en la gracia del Señor llega y hablamos muy bonito del hijo pródigo y como el papá abre los brazos y lo abraza y lo lleva. Eso es muy lindo y eso es real y eso hay que predicarlo. Pero también tiene un componente espiritual donde la persona no tiene que decir la amado, pero también tienes que renunciar porque le diste derecho legal a demonios que trabajaran y atacaran tu vida. No creo que se haya ido de rebeldía, encerrarse a la casa y no hacer nada más. No, un acto de rebeldía lo lleva, por eso la palabra obstinación es orgullo, terquedad. Listo, la otra. Ese mismo versículo yo lo puse en tres versiones, bueno, cuatro. El otro es, la rebeldía es tan grave como la adivinación. Es la frase que le hace falta ahí, en la nueva traducción viviente. Perdón, la nueva versión internacional. La rebeldía es tan grave como la adivinación. Entonces ahí me sigue la lectura. Alice, porfis. Dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría y como
y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Bueno, anote esa otra frase. Bueno, anote no, sino que tenga en cuenta lo que anotó. Adivinación, dice, compara la rebeldía con buscar la brujería. Imagínate eso. O sea, y cuando se busca la brujería, ¿quién se está buscando? Demonios. Y cuando se abre esa puerta a la adivinación, ¿qué entra a controlar a la persona? Demonios. O sea, entiende esa palabra adivinación, no es una alegoría, no es una metáfora. Está diciendo que es tan grave como. O sea, que tiene la misma influencia, las mismas puertas se abren a, no lo olvide. Y tenemos cristianos que han ido a la iglesia, oran, ayunan, han nacido de nuevo, dan fruto, y de repente por ahí le dan que le piden que les lean la mano, el tabaco, las cartas, de verdad, amado, de verdad. Le repito, el hecho que no ha tenido la experiencia no significa que eso no sea real, de verdad, y les he hecho liberación. Bueno, tengo que cuidar el nombre de las personas. Recién abriendo aquí la iglesia. Una señora que venía a orar conmigo todos los días, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 8, 2 horas de oración y todo. ¿Y para qué? Una mujer nacida de nuevo, muy, muy servidora, ¿no? Una mujer de Dios. Cuando de repente por allá que se fue y que le llamó la atención que le leyeran las cartas y todo, a los 2 días le hice una liberación. Yo dije, eso se puede, Dios mío, ¿cómo se libera una persona? ¿Cómo es capaz de atarse a través de eso? Y uno diría, ¿caer en eso? Sí, amado, eso pasa. Entonces, me preocupa que dentro de las iglesias tenemos mucha gente atada. Y repito, le damos solo psicología, o solo ore, o solo ayune. Y no le pronunciamos esto, venga, amado. Usted necesita liberarse de aquello, de lo otro, que el pastor, el líder, ministre. Le pregunto a los pastores, a los líderes, ¿cuántos miembros tenemos en la iglesia que necesitan liberación? Ya después de esto uno dice, uy, tengo que pasarlos a todos por el filtro de la liberación. De hecho, había hablado con Vive, terminando una vez este módulo, vamos a pedir a todos los días, vamos a tener un ayuno un sábado, por lo menos mediodía, donde todos vamos a ir decirle, Señor, algo debo tener yo por ahí que necesito ser libre. La PDT, negarse a obedecer es tan malo como la brujería, es la frase que va ahí. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería, que tiene implicaciones espirituales. A eso es lo que quiere decir el texto también. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Entonces, termino de leer el texto. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Y ojo, terquedad y hacer la voluntad propia. Eso es rebeldía. Tú te negaste a obedecer el mandamiento del Señor, por eso ahora se niega a aceptarte como el rey. La TLA. Rebelarse contra Dios es tan malo como, ahí la frase, consultar a brujos. Ahora me llamó la atención en la TLA porque es más explícita. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos. Y vuelvo y repito, ¿qué pasa espiritualmente con una persona que consulta a un brujo? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué puertas abre? Y vuelvo y lo digo, pastor, pues es un muchacho, ya es muy señor, o entender de su edad, que esta actitud es rebelde. Hay que entenderlo y amarlo. Sí, amado, yo entiendo y amo. Pero es que no me ahogue el entendimiento, no me ahogue con eso, queriendo decirme que yo no entiendo ni amo a la persona con el hecho de que la persona abrió puertas espirituales y por tal está atada. ¿Entendió eso? Le amamos, lo queremos, en la gracia del Señor lo recibimos. Y en la misma gracia de amor hay que liberarlo. En la misma gracia del Señor se necesita para eso. Entonces, por eso es interesante entender ese punto. Entonces, las consecuencias de Saúl se manifiestan en varias formas en los textos siguientes y vamos a verlo cómo lo iban deteriorando. Entonces, primera de Samuel, esa ya se las voy a dejar a ustedes. Les voy a dejar de la página, toda esa página están los textos con la PDT, sí, todas. Y por llenar hacen falta unas palabras y frases. Pues coja la PDT y llénemela, por favor, a las 8:05, 8:06 para darles los 10 minutos. 8:06 nos vamos, me llena toda esa y nos vemos a las 8:06. Dios los bendiga y les voy a suscribir en la página 32. El primer versículo sería ahí el 1 Samuel 16 14 al 15. ¿Cómo te dio ahí, mi Cari? Cari Restrepo. ¿Cuál sería? Eh, ¿Leo todo? Sí, el texto, sí, señora. El espíritu del Señor abandonó a Saúl y el Señor le envió un espíritu maligno
que le causó muchos problemas. Los siervos de Saúl le dijeron, como usted sabe, un espíritu maligno de parte de Dios lo está molestando. Eso. En la explicación del texto, evidentemente Dios es el autor ahí, pero quien propicia esa opresión demoníaca es Saúl por la rebeldía. Entonces, más que de pronto tomarlo literal, decir es que el Señor tome su demonio por ser rebelde, es la implicación de que cuando hay desobediencia y rebeldía, hay opresión demoníaca. Listo, el otro texto allí en Pastor Julder. Activa el audio, Pastor. Activa el audio. Un poquito. Pastor Julder. Sí, pastor. El siguiente versículo. Listo. Así cada vez que el espíritu maligno de parte de Dios molestaba a Saúl, David tocaba el arpa, el espíritu se iba y Saúl se sentía mejor. Claro, es una opresión. Dese cuenta que sí hay. Primera de Samuel 16:23, Dayana. Listo. Así, cada vez que el espíritu maligno de parte de Dios molestaba a Saúl, David tocaba el arpa, el espíritu se iba y Saúl se sentía mejor. Eso. Ayúdame entonces, ahí está Freddy, ahí al lado. Que me ¿Sí? lea lo siguiente, Primera de Samuel 18, 8 al 17, los textos que aparecen ahí. Eso no le gustó nada a Saúl y se enojó muchísimo. Pensaba, las mujeres le dan crédito a David por unos cuantos miles, solo les falta que le den el reino mismo. A partir de aquel momento, Saúl lo miraba con recelo. ¿Se acuerdan los dos componentes As- de enojo? Mi Freddy y todo el equipo. ¿Se acuerda el componente del enojo en Efesios 4:27? Y el componente de mentira y tal, bueno, todo lo que tiene que ver con recelo o pecado. Entonces, mira como si los patrones de pecado abren puertas. Y esa es una de las consecuencias vistas en Saúl. El siguiente, mi Freddy, gracias. Al día siguiente, un espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, haciéndolo actuar en su casa loco, Como como loco. David tocó el arpa como de costumbre, pero Saúl tenía una lanza en la mano y pensó, lo clavaré en la pared. Saúl lo intentó dos veces, pero en ambas ocasiones David saltó y esquivó la lanza. Ok, identifícame ahí, Freddy, cómo la influencia demoníaca daña su área. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? No quiero adelantar. Había un control de ese espíritu maligno en las acciones de Eh, Saúl. ujú. Totalmente lo, sa- lo- no se lo sacó de sí mismo. Sí, Él exacto. quería siempre buscar la manera de atacar a David, de Exacto. matarlo, mejor. Exacto, imagínate. Entonces, hagan el paralelo con Efesios 4:27, amados, y uno ve el ejemplo más extraordinario. Ahí se ha dado una predicación, una enseñanza, como loco, y lo quería matar. ¿Te acuerdas? Que el enojo no los controle ni le den al lugar al diablo, que el diablo los controle. Cuidado con eso, amados, que es lo que tenemos que ministrar. Muy bien, sigamos. Saúl tenía miedo de David, porque el Señor ya no estaba con él, sino con David. Saúl mandó a David lejos como comandante de 1000 soldados. David se los dirigía en las batallas. David tenía éxito porque el Señor estaba con él. Al ver su éxito, David cada vez Saúl, temía más Saúl. de David. Saúl Perdón, cada día temía más de cada David. vez tenía más. Pero Temía todos más a en David. Israel, Sí. pero todos en Israel y en Judá apreciaban a David porque los dirigía en las batallas. ¿Y otro? Siguiente. Saúl quería matar a David y se le ocurrió ponerle una trampa diciéndole, Ojo, ojo. Quería matar, pregunto, ¿solamente es un querer del corazón? ¿Solamente era un querer del alma? ¿Ese querer de dónde venía? Entonces, no solamente, repito, ministrar lo Espíritu. emocional, sino lo espiritual que lo hemos hablado. Muy bien, mi. Carlitos, regálame la primera Samuel 19, 9 al 10, ¿cómo aparece ahí?
Primera Samuel 19, 9 al 10. De hecho. ¿Listo? Leámoslo rapidito. Dice, pero mientras Saúl escuchaba a David tocar el arpa, vino sobre Saúl, vino sobre Saúl un espíritu atormentador. Eh, sí, maligno, atormentador. ¿Cómo lo tienes ahí? ¿En qué versión lo tienes? Nueva traducción viviente, un espíritu Exacto. atormentador. Ahí dice atormentador. Sí, Ah, un interesante. Aquí espíritu en otros atormentador de busque parte espíritu del Señor. maligno. Atormenta, eso me llama la atención, el tormento. Mandado por el Señor. Ahí está perfecto. Ahí está. ¿Alguien tiene otra traducción de ese? ¿No? Yo ¿La lo busqué en misma? la dice maligno, espíritu Maligno. maligno. Pero ojo con esa palabra, malignidad implica lo que es celos, muerte, enojo, todo eso. Y tormento tiene que ver con la parte emocional, cuando más adelante dice, y se volvía como loco. Note cómo el área emocional es tocada, trastocada por la parte espiritual y por eso les decía yo a ustedes con toda certeza que muchos problemas que hoy tratan desde la psicología y psiquiatría son bien espirituales, para que usted lo tenga en cuenta cuando ministre. Siguiente página. 1 Samuel 28 7 al 8 allí, por favor. A ver quién miro por acá, es que estoy en otro lugar para mirar. María Paternina. ¿Cómo se llama? Midian. Al final, Saúl le dijo a sus oficiales, búsquenme a una espiritista para que yo vaya a consultarla. Sus oficiales le respondieron, hay un espiritista en Edom. Saúl se disfrazó con una ropa para que nadie lo reconociera y esa noche él y sus hombres fueron a consultar al espiritista. Saúl le dijo que invoques a un espíritu que me pueda predecir el futuro. Haz que aparezca el que yo te diga. 1 Samuel 28, 7, 8. ¿Dónde terminó Saúl, María, según ese texto? ¿Qué terminó haciendo? En un espiritista. Consultando, Exacto. consultando a brujos. ¿Se acuerda la primera frase que le dice Samuel a Saúl como pecado de adivinación o como buscar brujos? Es la rebelión, la obstinación, bueno, la rebeldía. ¿Dónde termina Saúl? Buscando brujos. Interesante. O sea, mire el paralelo, mire toda la secuencia. Tremendo, amado, tremendo. Entonces, sé que estoy repetitivo, pero sé que quedará en su corazón. Ministremos a la persona en el ser integral. C, ejemplo número 3. Pedro. Pedro deja que sus pensamientos y emociones se desliguen del propósito de Dios. Estamos hablando del Nuevo Testamento y poco a poco los voy llevando hasta terminar ahí a las 8:30. Pedro deja que sus pensamientos y emociones se desliguen del propósito de Dios. Tenemos un Pedro con una revelación que Dios le da a Pedro, ¿recuerda? Entonces respondió Jesús cuando le preguntó a Pedro, le preguntó a los discípulos, ¿y la gente quién dice que soy yo? Entonces Pedro le responde, Señor, tú eres el Hijo de Dios, el Rey, el Mesías, el Salvador. Entonces el Señor le dice a Pedro, Pedro, bienaventurado eres, hijo de Simón, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por eso es que le da la promesa a él y a toda la iglesia, donde le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre Cristo, edificaré la iglesia y las puertas del Hades. Ojo que ya habla Hades, ¿no? Infierno. No prevalecerán contra ella. Otra traducción no dice Hades, sino las fuerzas del mal, e implicado como demonios. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Llaves implica evangelizar, llaves implica discipular, llaves implica la predicación, el poder del Señor, bueno, todo. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que ya nadie dijese que era Jesús el Cristo. Entonces tenemos un Pedro muy espiritual, muy lleno de Dios y muy como una revelación especial de parte del Señor. La siguiente frase es la influencia de Satanás sobre Pedro. Un hombre que comió con el Señor, estuvo con el Señor, vio el poder del Señor, pero el Señor también tiene que confrontarlo. El siguiente es términos de autoridad. La frase siguiente es términos de autoridad. Y va a descubrir algo muy chévere el día de hoy en esos versículos. Términos de autoridad. Para la liberación
van a aparecer palabras ahí en ese texto como quítate, vete, apártate, aléjate, largo. Eso nunca el Señor se lo dice a Pedro. Eso nunca el Señor se lo dice a un discípulo o a una persona. Siempre que usa esos términos, quítate, vete, apártate, aléjate, largo, siempre, escuchen eso, siempre los usa el Señor es cuando hace liberaciones, siempre. Usted va a encontrar esas palabras, vete, espíritu inmundo, sal de él, apártate, largo, aléjate, siempre esa terminología de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Inclusive Hechos de los Apóstoles, en la terminología de liberación, siempre usa esas palabras. Note que esas palabras las usa Jesús cuando habla con Pedro. Entonces, por eso lo vamos a ver en varias traducciones para que usted lo entienda mucho mejor. Entonces, si me puede leer allí, María C., ¿lo tienes ahí a la mano? Desde entonces, dice ahí, activa el audio. Activa el audio. Mateo, pastor, Mateo El que 16, está ahí, sí, el que está ahí. Mateo 16, El que está en la 21. cartilla, donde dice desde entonces. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, hay una rayita. Sí, quítate delante de mí, Satanás. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Exacto. ¿A quién le dijo quítate? A Satanás en Pedro. Bien. Perfecto. Ahí no le dijo a Satanás, perdón, ahí no le dijo a Pedro, quítate del grupo, salte del grupo de los 12. No, él reprende algo que está influenciando la mente, los pensamientos y las emociones de Pedro. Ahora, pregunto, ¿el contexto en qué situación están? ¿Cómo Satanás evita, perdón, el sacrificio, el esfuerzo, la obediencia? Ah, eso usted no tiene que orar tanto. A ver, vamos saliendo del pecado poco a poco, tampoco es para tanto para uno renunciar a todo, ¿no? Eso no va poco a poco, no, amados. Eso es un lenguaje teológico bien diabólico que se ha metido a las iglesias en esas nuevas teologías livianas que han tomado el pecado liviano. Y ahí no estamos hablando ni de adulterio, ni fornicación, ni mentira, ni masturbación, ni pornografía. Asuntos de Dice el texto que el Señor les dijo, tengo que padecer, tengo que morir y tengo que resucitar. Ay, ten compasión de ti, ninguna manera te acontezca. Ay, tampoco es para tanto, pastor, ayunar, orar, eh, servir, como el Señor lo dijo. Si alguno quiere ser mi discípulo, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el discipulado. Lo que estaba haciendo Jesús es como yo voy a morir y a padecer, ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo. Entonces, hoy vemos un cristianismo súper liviano. Y no vemos en esas implicaciones de teología súper livianas, súper permisivas, pastor, es que la oración es un deleite, a ver, tengo que hacerlo en el amor, desde el deseo. Bueno, quédese con las frases satánicas, porque es exactamente lo que Jesús le está diciendo. O sea, usted no quiere que yo vaya. Note que le dice, porque ponen la mira en las cosas, no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y eso es lo que hoy veo puesta la mira en las teologías de los hombres y cuando Dios llama a un discipulado radical, es más, eso queda desbaratado con lo mismo que les estoy diciendo. El discipulado radical es lo que nosotros no estamos socializando con los nuevos y con la iglesia. No. Eso de negarse a sí mismo, eso de tomar la cruz, eso de seguir, eso no lo configuramos muchas veces en la predicación, en la teología. Se nos hace que tenemos que ser más lapsos, más inclusivos, más permisivos. No lo decimos, permisivos y libertinos no lo decimos, pero sí lo promovemos. No es que lo digamos con cara de puño o alegando o todos mal geniados.
para que entienda que esto es una verdad. No, 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 no lo dice de la mejor forma, diciéndole, amado, es que hay que renunciar al pecado. Es que si hay que orar, y si hay que madrugar, si hay que trasnochar, si hay que vigilar, si hay que ayunar, si hay que hacerlo. Tampoco es para tanto. Bueno, sigue poniendo la mira en las teologías de los hombres, porque eso era lo que Pedro, influenciado por Satanás en su mente, en sus emociones, le quería decir, ten compasión de ti, de ninguna manera te contesta, eso no es para tanto, no es para morir. Entonces yo lo puse en varias versiones para que lo entendiéramos un poquitico más. Entonces ahí dice, en el versículo 23, en el siguiente, Jesús se volvió y le dijo, la frase en la TLA, Pedro, estás hablando como Satanás. Pedro, estás hablando como Satanás. Vete. ¿A quién le dice vete? Yo sé que al tengo que diablo. decir, claro, ahí no le dice a Pedro. ¿Eso qué es? Una liberación. Eso es una liberación. Recuerde lo que le dije, la palabra quítate, vete, apártate, aléjate, siempre son las mismas palabras en griego, que no lo voy a atormentar con el idioma de griego, son las que aparecen en todos los contextos de liberación, en todos. Vete, tú no tienes, no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. ¡Wow! Cada ápice de desobediencia es una teología diabólica. Y uno diría, uy, pero en esas circunstancias, pastor, tengo que hacer liberación. Sí, señores. Y vuelvo y repito, recuerda que no estamos hablando de brujería, pornografía, masturbación, adulterio, mentira. No, 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 no. Mira, mira el contexto. Uno diría, wow. Y uno a veces lo toma muy liviano. En la Dios habla hoy, dice, pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Le dice a Pedro, pero le habla a Satanás. Pues eres tropiezo para mí, tú no ves las cosas, tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Y esto es lo que quiero que usted subraye. Tantas cosas que vemos desde las teologías de los hombres que no cernimos las teologías para saber si realmente lo que nos han enseñado es verdad o no. En la nueva traducción viviente dice, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ojo con las frases, trampa. Porque si el diablo, mire, uno no lo vería así. Y sé que ustedes y yo no lo veríamos así. Les soy sincero, yo día a día que voy cirniendo, colando las teologías, día a día aprendo más. Pero ¿quién iba a pensar que Satanás iba a trabajar en cosas tan minúsculas? Ver en un líder, en una persona líder de la iglesia, un acto, ay, pastor, eso no hay que evangelizar tanto, eso no hay que enseñar tanto la palabra. No, ay, sí, no, seamos más relevantes, menos versículos bíblicos en una predicación, menos palabra y seamos más inclusivos. Uno no lo vería como, ay, pastor, seamos más posmodernos. Y en nombre de la posmodernidad estamos negociando los principios, miremoslo. No que nos, repito, no que nos vamos todos regañones y todos cuadriculados en la predicación, no es eso. Sino mire que lentamente el diablo va poniendo semillitas de desobediencia que uno va aplaudiendo, que uno va permitiendo. En la PDT, Jesús se volvió a Pedro y le dijo, largo de aquí, Satanás, me estás estorbando, porque entre todas esas cosas, esas pequeñas cosas estorban, son trampas. A ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente. El tercer ejemplo es Judas, el D, A, B, C del cuarto, perdón, es Judas, que también era apóstol de Jesucristo. Y también lo puse en diferentes para que ustedes lo trabajen bien ahí. En la TLA, entonces dice ahí, estamos hablando de Judas, igual que Pedro. ¿Cómo, oiga, cómo entró Satanás? Y esto es otro concepto que le tengo ahí. En los 12. Entonces cuide su equipo ala. Pastores, cuiden sus consejos pastorales, su equipo pastoral. En los 12,
Son los primeros que va a atacar. ¿Por qué? Pues porque desestabiliza, pastores, líderes, los desestabiliza. Y es donde Dios está. Entonces el pastor debe cuidar a sus 12, a su equipo consejo pastoral, a sus líderes. Líderes deben de cuidar nuestros corazones, nuestra mente, la murmuración, la rebeldía, el chisme. Ahora, aquí no hay un acto de, repito, adulterio, pornografía, ni nada de eso moral. Pero hay otros asuntos de avaricia, porque el asunto de Judas era de avaricia, dinero. Mire esto, dinero. ¿Y quién iba a pensar que en asuntos de dineros Satanás iba a tomar control de los pensamientos, emociones, voluntad de Judas? Asuntos de dinero. Entonces, estos ejemplos que lo dijimos al principio, que no son exhaustivos, sino propositivos, es para abrirnos la ventana espiritual nuestra, amados, y saber que realmente allí en asuntos también económicos opera Satanás. Dice la TLA, entonces Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote. La frase ahí es, entró en el corazón de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, y le puso la idea de traicionar a Jesús. ¡Wow! Eso a mí me sorprende. Porque es capaz de entrar en el corazón. Toma, ¿se acuerdan del corazón que hablamos la vez pasada? En Porque la arriba hablamos mente, exacto. Que hablamos del la alma, ¿se mente. acuerdan? Mente, voluntad, emociones. Uy, Dios mío. ¿Cuántas emociones, cuántas decisiones desde la voluntad tomamos llevadas por el Espíritu Santo o por nuestras emociones o por Satanás? Interesante. La PDT dice, entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles. Entró. La Reina Valera dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los número 12. Entonces la frase que sigue adelante del párrafo dice, Judas consintió y permitió, es la frase ahí, las dos palabras. Judas consintió y permitió que Satanás obrara en su corazón, con la oferta tentadora para que entregara a su Salvador Jesucristo y permitió que la avaricia, que es idolatría, que eso se ve en Colosenses 3, y en vivo y vivió en hipocresía en sus últimos días con Jesús. Entonces, note, consintió, perdón, permitió que entrara en su corazón, pero note el pecado, ¿cómo se llama? Avaricia. Y vivió una hipocresía los últimos días porque es que no podríamos hacer todo el estudio de Judas, pero si usted lo lee, si es juiciosito, dice que Judas buscaba el momento, la oportunidad para entregarlo. O sea, qué hipocresía tan fuerte, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo. Ananías y Zafira permiten que su corazón sea controlado por Satanás. ¿Se acuerda esa frase cuando dice, y ojo, vuelvo a repetir, es en asuntos económicos, en asuntos de finanzas, que uno no creería que su equipo pastoral, que los líderes, que la iglesia, pues permitieran que Satanás controle la mente y el corazón? Ananías y Zafira, usted ya sabe la historia, ¿no? Que vendieron una propiedad, la vendieron en 1.000 millones, es un ejemplo, y como habían prometido que daban toda la plata, pero dijo, uy, no, esto es mucha plata para la iglesia. Entonces se pusieron de acuerdo con Ananías y Zafira, se ponen de acuerdo y dígale que la vendimos en 100 millones, no le digamos que la vendimos en 1.000, porque de hecho habíamos prometido todos los 1.000, toda la plata del terreno para la iglesia, pero digamos que 100. Y se ponen de acuerdo. ¿Qué le dice el señor, Pedro a Ananías? ¿Qué le dice? ¿Se acuerda de la pregunta? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses de la heredad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Entonces la palabra, ¿se acuerdan? Eso lo vimos en el retiro. ¿Por qué llenó tu corazón? ¡Wow! Interesante. Otra vez, alma, mente, emociones. En Hechos capítulo 5 versículo 3 de la PBT dice, entonces Pedro dijo a Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? ¿Quién le dice eso? Pedro. ¿A quién le dice? Ananías. ¿Y quién entró? Ay, pastor, es que entró un mal pensamiento de Satanás. Es que entró un dardo de Satanás. No, amado. Búsquela en todas las versiones. ¿Por qué permitiste que Satanás? Entonces recuerde que la palabra llenar o entrar es tomar por control, ¿se acuerda?
derecho legal, lo que nos decía Iván ahora, cuando hablan los demonios que yo tengo derecho legal. Y ojo, repito, pensamientos, emociones, voluntad. Va a aparecer tres palabras claves y en esa quiero terminar. Tres palabras claves que aparecen ahí. Lleno, la segunda es corazón y la tercera es mentir. Lleno, corazón y mentir. Entonces me ayuda a leer allí, Dianita Murillo, por favor, las tres. Lleno, corazón y mentir. Dice, lleno, palabra en griego, plero, que significa dominio, control, ¿Sí? completar, llenar hasta arriba. Eso, Corazón, eso significa lleno. Entonces mire que el diablo sí toma control. Ojo con esa palabra, subrayela bien. Es la misma palabra que aparece en todo Hechos de los Apóstoles, cuando dice Hechos de los Apóstoles, y Pablo o Pedro lleno del Espíritu Santo, y Pablo lleno del Espíritu Santo, y Esteban lleno del Espíritu Santo, y Felipe lleno del Espíritu. Es la misma palabra en griego cuando se usa, cuando Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó tu corazón Satanás? Es la misma que se usa para lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, significa control, plenitud, dirección, guía, llenarlo. Sí. dice, corazón. Corazón. Él asistió de El las asiento, emociones, el del asiento. acento, el asiento de las emociones, la voluntad y los pensamientos. Acá los demonios y los demonios y Satanás tienen control y ejerce esa demonización. Perfecto. Tres, mentir. Dice, mentir, falsedad, engaño, maldad, hipocresía, falta de la verdad, estar en acuerdo con Satanás. ¿Quién es el padre de la mentira? Exacto. Entonces, note que por eso cuando Pedro le dice, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Y mintieses. ¿Recuerda que es el padre de la mentira? Satanás. Ay, pastor, es una mentira chiquita, blanca, no tan negra, es gris. Amado, perdóneme, pero usted no puede cambiar su experiencia, la teología y negociarla con la Biblia. Es un hecho histórico real, una narrativa real de una experiencia de un discípulo, de un hombre de Dios. Ananías y Zafira eran cristianos, eran dadores, estaban dando, no tenían por qué, como Pedro le dijo, venga ustedes, la plata era de ustedes porque pues me hubieran dicho, les voy a dar 10 millones, así el lote lo hubieran vendido en 1000, no importa, pero el lema no es que quedar bien delante de la gente, ser hipócritas, mentir, ser avarientos, sino que pensaría que Satanás está operando ahí y que esa persona está siendo controlada y tomada por Satanás y por demonios. Imagínense eso. ¿A dónde tendría que llevarnos a pensar esto? En cantidad de prácticas de la iglesia que, como lo dije ahorita, ay, tranquilo, pastor, eso es el muchacho, que eso hay que entenderlo, es la chica que hay que entenderlo, ay, pobrecito, mire su contexto, su historia, pues antes está muy bien, hay que dejarla que siga mintiendo. No, amado, dígale a la persona lo complicado, las puertas que hable la mentira. Entonces ahí aparece una pregunta y con esa termino yo. ¿Qué control tendrá Satanás y sus demonios en la vida de un creyente que practica? Anote ahí, la pornografía, avaricia, la rebeldía, ponga todas, las que quiera. Yo les voy a nombrar las que tengo aquí. ¿Qué control tendrá Satanás y sus demonios en la vida de un creyente que practica la pornografía, la avaricia, rebeldía, desobediencia, hipocresía, chisme, insubordinación? Bueno, todas, anótelas, las que más le quepan ahí. ¿Qué control tendrá? Pues imagínense eso, amado. El diablo puede conseguir un control parcial de los corazones de aquellos creyentes que pecan con su propia voluntad. Tal vez lo que vemos en este relato es un pecado continuo, planeado y voluntario, porque eso fue lo que pasó con Ananías y Zafira. Ellos lo planearon, eso fue voluntario. Ay, no, pastor, me dejé llenar. Entonces Satanás vino, no. Se sentó Ananías y Zafira, hablaron, planearon. Ven, ¿qué le vas a decir a Pedro? ¿Qué le voy a decir yo? ¿Cómo le entramos? Va usted primero, Ananías, luego voy yo. Es que uno hasta planea el pecado, ¿no? Y así fue. Y hasta Pedro le dio la oportunidad a Ananías, cuénteme. Y le dio la oportunidad a Zafira.
Ananías, perdón, Zafira, le voy a hacer una pregunta. ¿De verdad ustedes vendieron el terreno en tanto? Ahí ella hubiera dicho, no, Pedro, no te la embarramos. Es que mentirle al Señor y eso es una locura. ¿Y sabe qué generó la muerte física? ¿Qué muertes en nuestra vida emocional, espiritual y relacional se vienen? Usted puede decir, ay, pastor, yo le mentí a usted inclusive. Yo mentí esta semana. ¿Qué cosas no avanzan precisamente por eso? Ahí los dejo, amados, con esa pregunta. Dios los bendiga. Vamos a tener dos exposiciones ahorita. Mirales. Bueno, muchas gracias, Paz. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestras exposiciones y vamos a iniciar con la exposición de Mónica Erazo y María Paternina, que van a hablar acerca de las armas defensivas. Cuando quieran, tienen 10 minutos. ¿Listo? Aprovecho, ¿Sí? aprovecho para que recuerden ir anotando las exposiciones. Le damos honra y respeto a las personas que preparan con toda delicadeza y con toda dedicación su exposición, de manera que en algún momento les puedo preguntar alguno de los puntos expuestos. Gracias, mis amados. Bueno, paso. A la 1, a Bueno, las 2 y a las 3. bien. Buenas noches. Nosotros nos tocó vestido de Moni, se te blanco. está entrecortando, se te está entrecortando, entonces si quieres apagar la cámara y te escuchamos. Arma defensiva. El versículo ya ves, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra la acechanza del diablo. Efesios 6:11. La estrategia defensiva. La Biblia enseña las siguientes opciones defensivas que debes tomar por un creyente. Someterse y resistir. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es someternos a la voluntad de Dios para que pueda el diablo huir de nosotros. Resistir firme en la fe. Sed sobrio y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecientes se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Resistir en la fe significa resistir en la autoridad de la palabra de Dios. No dar lugar al diablo. Recuperarte tú mismo. Debes recuperarte tú mismo de las trampas de Satanás aplicando estrategias bíblicas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estudiar cada día más la Biblia, estudiar la palabra, escudriñarla y así nosotros nos podemos librar de las trampas del enemigo. Aquí nos dice 2 Timoteo 2:26. Y escapen del lazo del diablo en que estás cautivo a la voluntad de él. Abstenerse de los deseos de la carne significa guardar de algo que rehúsa hacerlo. Nosotros tenemos que apartarnos de todo pecado, ¿cierto? Todo lo que es malo. En el capítulo primera de Pedro 2:11 nos dice, amado, yo os ruego como extranjero y peregrino, que os obtengáis de todos los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuáles son esos deseos que siempre nosotros debemos batallando, como la fornicación, el pecado, el adulterio, el chisme y las calumnias? Tenemos que apartarnos de todo eso. Esquivar. Esquivar significa evitar o volverse. Debe evitar cada cosa malvada relacionada con el enemigo. Entonces nosotros tenemos que apartarnos de todo mal, todo lo que venga, que tenga relacionado con el enemigo. Ya nosotros sabemos que son todas esas maldades. Tenemos que apartarnos de eso, esquivar todo eso. Permanecer. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis
resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, firme estar pues firme, ceñido vuestra cintura con la verdad, vestido con la coraza de justicia. Es Efesios 6, de 13 al 14. Mantiene tu territorio, está defendiendo lo que es legítimamente tuyo. Tenemos que tomar toda la armadura de Dios para nosotros defender nuestro territorio, ¿no? Estar alerta. Así que vosotros, amados, habiendo, así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de lo inicuo, caigan de nuestra firmeza. Ese es segunda de Pedro 3:17. Nosotros que tenemos que hacer aquí, nosotros tenemos que estar alerta a no caer, ¿cierto? No debemos estar seguros que estamos firmes, porque a veces uno no está firme, decimos, no, ya no voy a estudiar más la Biblia, no voy a orar, no voy a hacer vigilia, no voy a la iglesia, porque ya uno está firme. Entonces tenemos que nosotros cada día cuidar esa parte, para que nosotros no seamos arrastrados por el enemigo. Sabemos que es el diablo. Ahora sigue María, por favor. Bueno, siguiendo con las armas defensivas espirituales, vemos aquí en estas armas que pues, nos habla que para pelear estas armas tienen que ser con armas espirituales, porque si la peleamos con armas naturales, pues el enemigo nos va a vencer. Siguiendo, la que sigue es probar a los espíritus. Probar a los espíritus nos evita el engaño, que ellos nos engañen, ¿sí? Eh, Probar significa examinar. No es que nosotros seamos incrédulos, pero tenemos que tener en cuenta de dónde viene el mensaje, quién es el que nos habla, si es de parte de Dios o si no es sana doctrina. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creéis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces tenemos que probar. Si es realmente de Dios, pues pasaría en el examen, ¿cierto? El que sigue es evitar los falsos maestros. Aquí nos habla que nosotros debemos evitar quién entra o quién dejamos entrar a nuestra casa, ¿sí? Porque cuando este versículo 2 de Juan 10:11 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces tenemos que tener cuidado a quién invitamos a nuestra casa. Quiere decir que el enemigo también ataca por ahí, a las familias y a través de personas que invitamos a veces a nuestra casa. Y si invitamos a esa persona y no trae una sana doctrina, pues nosotros vamos a ser partícipe de esta. Hacer lugar hacer a un lado, hacerse a un lado, o sea, hacerse a un lado de qué habla, de hacerme a un lado de las cosas del mundo, ¿sí? No participar en esas cosas que me sacan del propósito de Dios, en lo que escucho, en lo que miro, en lo que hablo de pronto en mi trabajo, en la universidad. Eh, Dice, según de Timoteo 2:3-4, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agrandar a aquel que no lo tomó por soldado. Dice, despojarse de toda maldad. Aquí en esta parte es basándose en Efesios 4:17-32. Ahí habla de una lista de la que uno pues tenemos que quitarnos, dejar esa lista, donde habla de la amargura, ira, enojo, gritos y calumnia. O sea, debemos de dejar eso que nos afecta y que nos acerca pues y que nos lleva a que el enemigo tome partido. Tenemos ponerse la armadura de Dios, la armadura de Dios. Dice, vestido toda armadura de Dios para que podéis entrar firmes contra las hechanzas del diablo. Efesios 6:11. Pues aquí dice que ponerse indica una acción que nosotros debemos tomar. O sea, tenemos que tomar esa decisión de ponernos la armadura. Pues la armadura, Pablo enfatiza aquí que la armadura de Dios, nosotros para pelear la batalla espiritual tiene que ser con armas espirituales y necesitamos de esa armadura que es una arma espiritual para poder combatir al enemigo. Esa armadura no es que yo me la voy a poner y me la quito ahorita
como cuando un deportista se pone su uniforme y se lo quita. No, esa armadura me la pongo yo ahora y para siempre hasta que me toque ir a la presencia de Dios. Pues eso aparece en Efesios 6, 13 y 14, no me da tiempo ya. Entonces, la armadura es algo que debes ponértela y tienes que estar pendiente, checando cada parte de tu armadura, que no se te vaya a quitar de su lugar la armadura, ¿sí? Si nosotros no estamos pendientes a las partes de la armadura, pues vamos a ser vulnerables al enemigo. Entonces, dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sí, la armadura se divide en dos. En las tres primeras partes de la armadura es algo que tú como creyente, porque pues aquí le está hablando al creyente, tú a él te lo has puesto en el pasado. Dice, habiéndose lo puesto, que es ceñir vuestra cintura de la verdad, revestidos de la coraza de la justicia y calzado los pies del apresto del evangelio de la paz. Las otras tres partes de la armadura te la vas a poner en el presente, que es tomar el escudo de la fe, tomar el yesmo de la salvación y el escudo y la espada perdón, y tomar la espada del espíritu. Nosotros tenemos que estar, pues la armadura cuando el apóstol Pablo habla de toda, total, nosotros no podemos la armadura y no podemos descuidar una parte y aprovechar otra. O sea, yo estoy bien con la coraza, pero dejo la espada, no. Tenemos que estar pendiente de cada una de las piezas. El propósito, pues, de la armadura es evitar las asechanzas y el engaño del diablo. Por eso yo me pongo, pues, las armaduras. A continuación venían las partes de la armadura, pero ya no creo que me quede tiempo. Que es el cinto, coraza, los zapatos, los escudos, el yesmo, la espada y por último la oración. 5, 4, 3, 2, Sí, 1. Gracias, Bien, Max. gracias. Hay unas muy claros pasos para usar esas armas en contra de esa opresión y en contra de precisamente que tome lugar. Hay algo que de hecho estoy anotando en mi libro de aquí de Cartilla de Maestro. ¿Se acuerdan que hablamos ahora de Efesios 4:27? Dice acerca del enojo, no es lugar del diablo. Pues imagínate que cuando te vas al versículo 31 no solamente habla de enojo, dice enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, si en el enojo no controlado, no gestionado, le damos lugar, imagínate en la amargura, imagínate en la ira, imagínate en la gritería, imagínate en la maledicencia. Entonces, para que tengamos en cuenta también esos aspectos. Los pasos que nos dieron, que ya los conocemos, sigámonos practicando. El siguiente grupo, mis amados. Eh, a mí me tocó las armas ofensivas. El versículo clave es, abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos. La armadura sirve para atacar o agredir a alguien. La introducción dice, cuando aprendemos cómo librar guerras ofensivas, esto nos ayuda a avanzar dentro del territorio de Satanás. Cuando aprendemos las armas ofensivas, esto nos va a ayudar para atacar a Satanás, que no venga a nuestras vidas. A medida que difundimos el evangelio, traemos libertad a aquellos que están en el yugo del enemigo. Esa arma también nos sirve para que otras personas sean libres del ataque de Satanás. Para pelear una buena batalla, debe tomar una acción ofensiva. Esto dice en 1 Timoteo 6:12, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo este llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Debes pelear esta batalla inteligentemente. Está en primera de Corintios 9:26, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como a quien golpea al aire. Que sí que cuando tenemos las armas, nosotros podemos levantarnos y tomar la autoridad del arma que Dios nos entrega. La primera arma que tenemos aquí se llama la oración. La oración dice que es parte del plan de Dios para la batalla. Orar es una poderosa arma ofensiva, nos soluciona
por toda necesidad, mejor dicho, nos ayuda a solucionar toda necesidad o problema. La oración es parte, in- la oración es parte de para poder ayudar a las personas, a los líderes, para orar, para por los líderes, personas y naciones, derribando todo argumento de Satanás. Mejor dicho, la oración, cuando nos levantamos en oración, podemos estar orando por el pueblo, por los líderes, por los pastores, y en esa oración pues se van a derribar los ataques del enemigo. Todos los cristianos han sido llamados a ser intercesores, pero existe un llamado específico a la intercesión. El intercesor siempre va a estar delante de Dios, librando las batallas en el reino invisible, que sí que como nosotros como intercesores vamos a estar clamando por las necesidades de las familias, estamos delante de Dios. Es un llamado específico porque todos los creyentes deben orar, interceder, pero hay un llamado específico para algunos. También tenemos la alabanza y la adoración. Dice que son poderosas armas ofensivas porque cuando nosotros adoramos y alabamos, dice que el Señor hace emboscadas, como lo hizo con Josafat. Cuando Josafat tenía 3 enemigos poderosos, él dice que sacó del pueblo y puso a adorar, a danzar, y el Señor preparó una emboscada y a todos se mataron entre todos. Entonces, ellos pudieron recoger el botín que Dios tenía bueno, los enemigos llevaban todo ese botín y los fueron coger para el Josafat, para el reino de Dios. No han dicho, ellos lo usaron para ellos, para el bien. Entonces decimos que cuando nosotros adoramos al Señor, Dios está preparando esa emboscada. Debemos usar la alabanza. La espada del Espíritu es otra arma. En Efesios 6:13 dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado estar firmes. Cuando usamos la palabra y nos vienen los dardos, entonces nosotros resistimos a los ataques del enemigo porque tomamos de la armadura de Dios. Implica una acción ofensiva de parte del creyente, que sí que el creyente siempre debe estar, como decía ahorita María Paternina, con la armadura puesta para que el enemigo no nos ataque. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Así que la espada siempre va a ser la palabra, la instrucción que Dios nos dejó, el manual de instrucciones. Es una arma ofensiva cuando la usas para defender en contra de los ataques de Satanás. Ofensiva cuando la usas para reclamar territorio, como cuando predicamos el evangelio, que sí que cuando la usamos ofensivamente es cuando salimos a predicar en las personas para que ellos sean libres de todos esos yugos que cargamos cuando andamos en el mundo. La palabra de Dios significa, dice, tiene dos significados. Logos se refiere a la expresión total de Dios y rema se refiere a una situación específica cuando cuando la aplicamos a la inmediata tentación. Por ejemplo, cuando Satanás tentó a Jesús, palabra de uno. Entonces, la palabra de Dios siempre debe estar en nuestra boca cuando viene la tentación. Seguimos con la mente de Cristo. Allá pues, dice, allá pues, significa permitir que tu mente se desarrolle. Vamos a ir a Romanos 12:2. Romanos. Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que sí que cada día tenemos que renovar nuestra mente. Ser transformado significa experimentar un cambio completo, el cual se expresa en el carácter y la conducta. Que sí que si tenemos una nueva, se va a ver en el carácter y en la conducta. Derribando. El objetivo de derribar de la guerra ofensiva es destruir las fortalezas del enemigo. Eso está en Corintios 10:4 y 5.
Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eh, dice, en cuanto derribar es arrojar con tirar o arrojar con violencia. Atar y desatar. Esas dos palabras vienen unidas, porque si atamos algo, tenemos que desatar. Por ejemplo, si desatamos la división, tenemos que si atamos la división, tenemos que atar la división, la unidad, para que venga eso. Vienen unidas las dos, porque no podemos decir solo ato, 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 no. Atamos y desatamos. Eso está en Mateo 16. Mateo 16. Se me va a acabar el tiempo. Mateo dice, a ti te daré la llave del reino de los cielos, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos con otra arma ofensiva que es la sangre del Cordero. Es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos desata del pecado y del poder del enemigo. Nos asegura nuestra salvación a Dios. Nos libra de Satanás. Cuando nosotros luciamos la sangre de Cristo, nos va a librar. Esto nos dice, y también nos lleva a la salvación, a la sanidad y a la liberación. Apocalipsis, ahí se me perdió. Apocalipsis 12:11 dice, nuestros hermanos lo vencieron con la sangre del Cordero y con el testimonio que dieron. Vamos con otra arma que es el testimonio. Significa evidencia por registro, que sí que el testimonio de nosotros es de estar en una evidencia, que se vea que realmente hay un cambio. Debe ser basado en la palabra de Dios. Es testimonio que nosotros reflejemos lo que habla la palabra del Señor. Es la otra arma que tenemos es el nombre de Jesús. Esta parte es parte del plan de Dios para la batalla. Que sí que en el nombre de Jesús, dice en Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. En el nombre de Jesús es un símbolo de la autoridad y el poder que Él nos ha dado. Digamos, en el nombre de Jesús nos dio la autoridad y el poder. Conclusión. Debemos tener en cuenta debemos tener en cuenta qué arma debo usar en cada situación. Digamos, tenemos que ir y mirar qué arma debemos usar cuando vengan los ataques del enemigo. Esta es mi palabra. Ay, me alcanzó. Bien, llegó puntual. Mis amados, bendiciones, Dios los bendiga, esperemos sigan siendo ministrados, practiquen lo que hemos aprendido. El próximo miércoles, con la ayuda del Señor, vamos a empezar con dos exposiciones, entonces esté muy puntualito porque vamos a cambiar la dinámica el otro ¿qué? Miércoles. Para empezar con dos exposiciones, voy con la enseñanza, descanso, enseñanza y terminamos con una exposición para hacerlo un poquito dinámico. Dios los bendiga. Preguntas, cualquier cosa ahí en el interno, cualquier cosa, también vamos a abrir, en la medida que ya vaya terminando la cartilla, va a ir abriendo espacios de preguntas y respuestas que sé que es necesario. Dios los bendiga. Le pido allí al pastor Belisario que los bendiga con la oración. Carlitos, ¿sí vas a hablar? No, paz. No. Amén. Amén. Qué bueno poder ir conociendo más al enemigo. Uno muchas veces, y nos enseñan siempre, hay que conocer a Dios totalmente y gloria a Dios por ello. Pero mira que nos descuidamos mucho en conocer al enemigo. Y aquí tenemos una estrategia bonita en la cual podemos entender cómo el enemigo actúa en medio del pueblo de Dios. Gracias por las enseñanzas. Gracias, pueblo de Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este tiempo de bendición, Dios, que nos has permitido estar con nuestros amados hermanos
en Cristo y hermanas en Cristo Jesús. Gracias, Dios de la gloria, por darnos estas armas defensivas, eterno Dios. Gracias porque esas armas nos permiten, como creyentes, como pueblo tuyo, Señor amado, estar firmes, luchando, Señor amado, cada día constantemente contra ese poder diabólico que ataca y contraataca al cristiano fiel y verdadero. Por eso te damos gracias, Dios mío, por estas armas que nos regalas. Gracias, Dios mío, porque tú eres la fuente de nuestra vida, Señor amado, la fuente de nuestro diario caminar. Gracias por darnos la oportunidad de escudriñar las escrituras cada día más y más, eterno Dios. Y muchas gracias porque en ti, Señor, tenemos la victoria. Oramos, Señor, en gratitud, en el nombre de mi Señor Jesucristo, dándote gracias por los maestros, por los participantes, Señor amado, en cada exposición. Dios mío, gracias por darnos esa habilidad, autoridad y determinación para seguir tus caminos. Imploramos tu bendición y la recibimos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Muchas gracias y bendiciones para todos. Chao. Amén. Muchas Feliz gracias. noche. Feliz Que noche. descansen. Amén, amén. Dios les bendiga. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén, pastor. Gracias. Salgamos a la sala principal. Ahí ya está Jota. Hola Jotis, ¿cómo vas? Jotis, ya estamos saliendo, es que estábamos en curso de liberación, entonces ya estamos saliendo a la sala principal, ¿vale? Entiendo, vale, gracias.